Así que si estás ahí en tu casa y tienes tu Biblia, abre tu Biblia. También aquí nuestros hermanos proyectarán en la pantalla. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 11, lo voy a leer. Dice: amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. Porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Esto es lo que escribe el apóstol Pedro en este capítulo 2. Y un pequeño resumen nada más, porque nos está aquí dirigiendo el apóstol a que consideremos la conducta que debe de tener el pueblo de Dios en medio del sufrimiento. Y en medio de ese sufrimiento, en el versículo 11 nos está diciendo que al ser ciudadanos nosotros ya del cielo, ¿sí?, debemos conducirnos de manera diferente a como se conducen los ciudadanos de este mundo. O sea, nos abstenemos de todos nuestros deseos carnales o de todo lo que el mundo practica, ¿sí?, y nosotros vamos a tener una conducta diferente a como los de este mundo la practican. ¿Quiere decir esto que nosotros no tenemos luchas ni batallas? No. Tenemos también nuestras luchas y todas ellas están siendo libradas en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, pero el mandato del apóstol es absténganse de esos deseos. En el versículo 12 él nos está diciendo que esto será por medio de una manera de vivir que es diferente totalmente a ellos. Y esto va a provocar en esa gente, en la gente del mundo, que nos estén señalando y nos estén criticando, y aún nos estén señalando como malhechores. Malhechores que somos por nuestra conducta diferente a la que ellos están practicando. Pero fíjense, si nosotros nos mantenemos en nuestra integridad, nos sostenemos en nuestra manera de vivir diferente a la de ellos, tarde que temprano, esa forma de conducirnos nosotros nos va a hacer, o va a hacer más bien que ellos finalmente puedan ver lo que está pasando en nuestras vidas. Y al final ellos también van a rendir sus vidas a Cristo, ¿sí?, y esto va a ser para gloria de Dios. Si ustedes recuerdan cuando Jesús en el Sermón del Monte, Él llegó a decir lo que éramos nosotros. Dijo que nosotros éramos la sal del mundo,
y la sal del mundo. No dijo que íbamos a ser o que podríamos ser, sino que somos esas dos cosas que Dios está diciendo. Pero unos versículos más adelante, creo que es en el capítulo 5, verso 16, es cuando dice en ese sermón: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dice, para que vean vuestras buenas obras y entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que las buenas obras que nosotros realizamos es para que la vea toda la gente que nos rodea, la gente que no conoce a Dios, y de esta manera, por esas buenas obras, va a llegar el momento en que ellos van a glorificar también al mismo Dios que nosotros glorificamos. Y entonces el resumen sigue en el verso 13, en el contexto en que Pedro empieza a hablar acerca del sometimiento a las autoridades. No quiero que olvidemos en qué contexto vivía Pedro. O sea, porque él no vivía como vivimos nosotros. Aunque la Biblia explícitamente dice que conforme pase el tiempo la maldad aumentará, fíjense que Pedro no estaba viviendo en un lecho de rosas. Pedro vivía bajo el imperio del emperador romano, que ya lo habíamos dicho en otra ocasión, ¿sí? Y era un emperador totalmente cruel, sanguinario, ¿sí? Que perseguía a los cristianos para destruirlos. Y bajo ese contexto Pedro le está diciendo a los hermanos: sométanse a toda autoridad humana. Y estaba hablando de este emperador Nerón, que ellos tenían que estar sometidos aún a la crueldad de este emperador. ¿Sí? Y había solo una salvedad: si tiene que ver con nuestra conciencia, no nos vamos a someter a las autoridades, ¿sí? A toda esa autoridad que el mismo Dios ha puesto. Y digamos, ¿cómo podemos definir esto de nuestra conciencia? Bueno, cuando vaya en contra de las cosas que Dios ha establecido como primarias o primordiales para nosotros en cuanto a la obediencia, y que tenga que ver con el pecado. Si no tiene que ver con pecado, nuestro deber es someternos a esas autoridades que Dios ha puesto, ¿no? Así que, entonces, quisiera nada más que viéramos el encabezado, las primeras palabras del versículo 13, porque todo esta parte que dice el versículo 13, las primeras palabras, es todo por lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a estudiar hoy y el repaso que estamos haciendo. Dice: por causa del Señor. Ese es el motivo que nosotros tenemos para hacer todo lo que vamos a hacer. Es por causa del Señor. No lo vamos a hacer ni por nosotros, ni para quedar bien, sino teniendo en mente siempre al Señor. Por la causa del Señor vamos a hacer todo esto, nos vamos a estar sometiendo a las autoridades, ¿eh? Y después pasa a enumerar en el versículo 14 cuáles son esas autoridades. Dice: es el rey. Podríamos entender que hoy en nuestros tiempos sería el presidente. Dice: a los gobernantes, nosotros tenemos gobernantes. A todas esas autoridades, sí, son a las que nos tenemos que someter, ¿sí? Y todos ellos son puestos por Dios con un fin, dice Pedro, de castigar a los malhechores. Así que nosotros los creyentes no tenemos nada que temer, porque se supone que nosotros no estamos en esa misma actitud de los malhechores, ¿no? Así que ellos son los que deben de temer. El verso 15 nos habla acerca, o nos está mostrando la eficacia de tener un buen testimonio para los demás. Y debido a ese testimonio que vamos a tener, es como ejercemos nuestra libertad. Dice la Escritura que haciendo la voluntad de Dios es hacer también el bien. Y de esta manera vamos nosotros a hacer callar, ¿sí?, la ignorancia de estos hombres insensatos que unos versículos antes nos pueden estar tachando como malhechores. Dice: entonces, donde ejerzamos este ejercicio de nuestra libertad, ambas expresiones tienen que ser parte de la voluntad de Dios. Digamos, en la práctica a lo mejor no es tan fácil de poder estar haciendo esto o manifestar una conducta que haga callar a los insensatos. No me refiero a la conducta nuestra, sino al que haga callar a los insensatos. Muchos, aunque nos vean caminar de una manera recta,
nos van a estar señalando, ¿sí? Quizás como puritanos, como seres fuera de este mundo, ¿sí? Algunos como faltos de valor, algunos incluso nos dirán que somos mandilones, nos van a decir muchas cosas, pero finalmente si nosotros nos sostenemos también, esas gentes llegará un momento en que también podrán callar. Así que más o menos este es el resumen, ¿sí?, de todo esto que estuvimos viendo con el pastor Memo, y ahora quisiera que nos enfocáramos a partir del versículo 18, sin olvidar la primera parte que les dije, como empieza el versículo 13, por causa del Señor, porque eso va a ser todo lo que nos sigue diciendo el apóstol, por causa del Señor. Y ahora el apóstol se va a dirigir a los criados. Y miren, quizás usó una palabra más suave, pero en realidad se está refiriendo a los esclavos. Aquí habla acerca de unos criados domésticos, que ahorita voy a explicar un poquito. Sí, pero en realidad, en ese entonces había esclavitud y era permitida por Dios. Y Pablo no está yendo en contra, ¿sí?, de la esclavitud, sino está diciendo cuál debe ser la conducta de aquellos que son esclavos y que están sujetos a un amo. Había alguna diferencia entre esclavos y esclavos, por eso usa aquí la palabra criados. Hay otras versiones que habla acerca de criados domésticos, ¿sí? Y todos estos deben de estar sujetos, dice, con todo respeto. Esa es una palabra muy importante, porque ahora, ¿cómo podríamos aplicarlo en nuestros tiempos? No tenemos esclavitud. Bueno, aunque algunos quizás en sus trabajos parece que están esclavizados, ¿no? A veces dan como prestaciones en los trabajos, te dan un celular. Algún hermano decía que los celulares se convierten en grilletes electrónicos, porque ya con ese te localizan a todas horas, fuera de tu horario de trabajo, ¿sí? Si te requieren, te hablan, y en un sentido hay cierta esclavitud, déjenme decirlo así, ¿no? Pero podríamos aplicarlo para nuestro tiempo ahora, a nuestros jefes en los trabajos, ¿sí? Aquellos a los que les tenemos que rendir cuentas, que nos contratan para algo y nosotros tenemos que realizar un trabajo para ellos. Pero aquí se está refiriendo Pedro, acerca de esas personas que eran esclavos, y en su esclavitud algunos se diferenciaban de los trabajos que hacían fuera, y había otros los que eran los criados domésticos, que su trabajo lo hacían dentro, digamos, de la casa de los amos y de sus esposas. Así que vamos a ver cómo esto nos va a animar a ser leales y a podernos concentrar verdaderamente en ciertos tratos que podemos recibir de la gente, o en este caso de nuestros amos, que pueden ser injustos, y de hecho muchos son injustos. Así que, pero esto no nos va a quitar el que nosotros debemos tratarlos con todo respeto. El apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 12, al final del capítulo, casi empieza a decir una serie de mandamientos en los cuales nos tenemos que comportar nosotros los creyentes. Dice: no devuelvas mal por mal, sino antes vence con el bien el mal. Y entonces nos está invitando el apóstol Pablo a tener una conducta diferente, al igual que nos va a invitar el apóstol Pedro a comportarnos de una manera diferente, y que eso no nos da motivo para faltar al respeto aún a nuestros patrones que puedan ser injustos en su trato. El respeto no se debe de perder. Quisiera que recordáramos, por ejemplo, no sé si te estés acordando ahorita de algún ejemplo en la Biblia que aparezca de un criado o un amo que pudiera guardar todo el respeto hacia su señor o a su señora. Fíjense, este tipo de criados del que está hablando Pedro, que son las personas que trabajaban en casa
con los amos y sus esposas, me hace recordar a José el soñador. Él fue llevado por Potifar, que cuando fue comprado como esclavo, fue llevado a la casa de Potifar, un alto funcionario de Egipto, ¿sí? Y él trabajaba dentro de la casa, no era como los demás esclavos que estaban fuera en el campo, sino él trabajaba dentro de la casa y tenía contacto con su amo y con la esposa de su amo. Y una falta de respeto era lo que la mujer le proponía. Dicen que José era muy atractivo. Y esta mujer puso sus ojos en José y varias veces lo invitó a que se acostara con ella. Y en ese respeto y sobre todo en el temor que tenía a Dios, José nunca accedió ni respondió de una manera grosera. Esto es a lo que más o menos nos está invitando el apóstol Pedro cuando está diciendo: criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, y aclara él, no solamente a los buenos y afables. Qué fácil es estar sujetos, sometidos a los amos buenos y afables. Pero fíjate lo que agrega el apóstol, sino también a los difíciles de soportar. Te voy a hacer una pregunta ahí, contéstate desde ahí en tu casa. ¿Tú crees que lo que nos pagan a nosotros por un empleo incluya soportar los malos tratos de nuestros patrones? Es una pregunta para que tú medites. Yo sé que muchos, por orgullo, no soportan que los traten mal. Pero no es la única forma de tratar mal, con palabras quizás hirientes, groseras, sino hay otras formas en que puede haber abuso sobre los trabajadores. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace no mucho, un hermano de esta congregación me pidió un consejo porque iba a entrar a trabajar precisamente más o menos en un tipo de trabajo así, para estar con gente de dinero, pero para trabajar en casa con la esposa de un político. Y me pedí un consejo y le dije: mira, son buenos trabajos, es buena paga, pero debes de estar dispuesto de repente a aguantar con ese tipo de personas, que la mujer, si de repente está frustrada por algo, descargue toda su frustración en ti. De repente que te hable mal, de repente que te ignore, de repente que te tenga ahí sin hacer nada, ¿sí? No vas a tener un horario de salida ni de entrada. Digo, ve con esa mentalidad. Y yo se lo decía porque trabajé con mi jefe, con el que trabajé muchos años. Parte de mi trabajo consistía en hacer cosas personales. Conocía su casa, entraba a su casa, conocía a todos sus hijos, conocía a su esposa, ¿sí? Y sé lo que a veces es recibir malos tratos. De hecho, desde que yo entré a trabajar a la empresa en la que trabajaba, mi horario era hasta las 6 de la tarde. ¿Saben cuántas veces salí a las 6? En 27 años y medio que trabajé ahí, ni una sola. Cuando entré a trabajar ahí, mi horario, que debía ser hasta las 6, se prolongaba hasta las 8, 9, 10 de la noche. Y yo creo que al principio me estaba poniendo a prueba mi jefe, porque me acuerdo que a las 3 semanas de que entré a trabajar ahí, la persona que me jaló para allá, que era de otra empresa en donde estábamos ambos, se casó, era una mujer, se casó y le dieron 3 semanas de vacaciones. Y entonces ella, muy amable, le dijo al jefe: jefe, le mando a traer una secretaria de otra empresa para que lo esté atendiendo. Dice: no, déjame a Jesús que me esté atendiendo él. Lo traje como un asistente mío, ¿no? Que me atienda. Mi horario de salida era a las 6. Eran las 8 de la noche y me estaba pidiendo llamadas y cartas. La estaba haciendo de secretario. Me acababa de hacer una petición de una llamada al 5 para las 9 de la noche. Terminaba su llamada, iba saliendo de su oficina y me decía: ¿qué haces aquí, Jesús?
Casi le quería decir: Señor, me acaba de pedir una llamada hace 5 minutos. ¿Cómo que qué hago aquí? Dice: ya vete a descansar. Y me iba a descansar. En ocasiones tuve que estar a las 5 de la mañana en el aeropuerto, en ocasiones de madrugada para estar con él, pero yo sabía que era parte de esto, de mi trabajo, y de tener que someterme y a él bajo esas condiciones, aunque nunca fue grosero en su trato conmigo, ¿sí? Nunca me habló con groserías, era muy respetuoso. Quizás su esposa sí fue un poquito agresiva conmigo, pero de esta manera era como yo sentía un trato no justo. Pero la Escritura me dice: aún a eso, tú sométete con todo respeto. Nunca le reclamé nada, nunca le pedí nada, pero es gente que tiene mucho colmillo. Cuando yo salí de ese lugar, cuando ya me retiré, me dio a lo largo de todos esos años algunos reconocimientos, pero creo que lo mejor fue cuando salí y fui a despedirme de él, y le agradecí por el gesto que tuvo de liquidarme al 100% cuando yo había renunciado. Y me dijo: es lo menos que puedo hacer por ti, Jesús. Has dado tu vida aquí a esta empresa, te pusiste la camiseta. Dice: y las puertas de esta empresa quedan abiertas para ti. Dice: se te va a extrañar, ¿sí? Pero el día que tú regreses, si no funciona mucho lo que vayas a hacer, el día que quieras regresar, aquí está tu puesto. Dice: de hecho, considérate como trabajador todavía de esta empresa. Y todavía sigo recibiendo algunas prestaciones de esa empresa. Así que el apóstol nos está invitando a los que tenemos de una u otra manera que rendir cuentas a alguien superior a nosotros, sea en un trabajo, en el lugar donde estemos, que tengamos, ¿sí?, una buena actitud para como sean ellos, buenos o malos, afables o abusivos. Él nos está pidiendo, bueno, el apóstol Pedro, pero es Dios a través de él, que nosotros nos sometamos así y estemos dispuestos a soportar aún las injusticias. Y después empieza a decir: porque esto va a merecer aprobación. Digamos, esto es lo que va a tener mérito, esto es lo que va a tener aprobación delante de Dios. ¿Qué mérito tiene hacer ciertas cosas, ¿sí?, que a nosotros nos va a traer un beneficio, pero cuando las cosas salen bien, cuando no hay nada que nos haga sufrir? Fíjense, dice: porque esto merece aprobación si alguno por causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Y es a lo que nos va a llevar el apóstol. ¿Qué es lo que tiene mérito? Hay una palabra en el griego que se llama caris, y caris significa sufrir por obrar bien. O sea, no se trata de sufrir por sufrir. El cristiano debe estar dispuesto a sufrir, pero por obrar bien. Y dice: de esta manera tenemos que empezar nosotros a practicar una forma, una conducta en donde vamos a saber que el sufrimiento es parte de nuestra vida. Y fíjense cómo empieza después. En el verso 21, me voy a saltar tantito, ahorita regreso, dice: pues para esto fueron llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Fuimos llamados para sufrir, hermanos. No es muy agradable, ¿verdad? Pero no es lo único para lo que fuimos llamados. Mira, si tú regresas un poquito al capítulo 2, en el verso 9, también fuimos llamados para algo. Dice que fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel
que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Regrésale tantito. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, ¿para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si tienen la versión internacional, ahí dice bien, más claro, que fuimos llamados para eso. Y en el capítulo 5, en el verso 10, también nos dice algo más, ¿para qué fuimos llamados? Fuimos llamados a la gloria eterna que vamos a recibir o que hemos ya recibido en Jesucristo. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, nos llamó, a eso nos llamó, ese fue nuestro llamado, a su gloria eterna en Jesucristo. El resto del versículo ya después lo estudiaremos, porque dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el Señor os afirma, en fin, ustedes lo conocen. Entonces, no solo fuimos llamados a sufrir, hemos sido llamados a otras cosas, pero ahora se va a enfocar el apóstol Pedro en esta parte de nuestro llamamiento, que hemos sido llamados a sufrir. Y para sentar una buena base, el apóstol nos va a poner el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Y él, el apóstol que estuvo cerca de Jesús, que estuvo durante 3 años pegado a él, que varias veces escuchó del mismo Jesús lo que a él le tocaba padecer. 3 veces en la escritura, en los evangelios, Jesús anunció lo que era necesario para él padecer. Y Pedro estaba ahí en alguna de esas ocasiones. Pedro lo quiso reconvenir y le dijo, Señor, en ninguna cosa, de ninguna manera te acontezca esto. Y fue cuando Jesús lo reprendió a él, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones las cosas o la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y Pedro sabía bien, por el trato que había tenido con Jesús, de que el mismo Jesús era el ejemplo supremo de lo que es padecer. Así que Jesús padeció por todos nosotros y nos está invitando el apóstol a padecer nosotros también por otros. Al padecer Jesús por nosotros, entonces nos dejó un ejemplo, digamos, un modelo a seguir. Digamos, Jesús con su vida nos dijo, síganme a mí o vayan en pos de mí o hagan lo mismo que yo he hecho. De hecho, más adelante lo dice el apóstol, para que sigamos sus pisadas, las mismas pisadas de Jesús. ¿Sí? Es como si él fuera dejando huellas sobre el piso, sobre el pavimento, la arena o donde caminaba, ¿sí? Y nosotros fuéramos detrás de él en las mismas situaciones que él vivió, en los mismos padecimientos que él sufrió. De hecho, la escritura varias veces va a aclarar, si podemos ir a Mateo 10:22, nos va a ir aclarando también parte de lo que nos iba a pasar a nosotros. ¿Sí? Si a Jesús él mismo dijo, si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. O sea, no estamos exentos de muchas cosas que le pasaron a Jesús. Y él dijo, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Sí? Y así en varios pasajes, nada más si alguien toma notas en Mateo 24:9, en Lucas 6:22, es más o menos la misma idea de padecer en Juan 15:18, Juan 17:14, en primera de Juan 3:13. Todos estos pasajes nos hablan de lo que nosotros tenemos que padecer por causa, vuelvo a repetir, por causa del Señor. No por causa de nuestras malas actitudes. Fíjense, regreso ahora al verso 20. Dice el apóstol, pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan. O sea, cuando uno padece por pecar, no hay nada de gloria en eso, no hay ninguna virtud. Aun cuando uno padece por tomar malas decisiones, tampoco hay virtud.
Nosotros nos equivocamos, tomamos una decisión errónea y esto trajo consecuencias a nuestras vidas. Es como a una jovencita cuando se le dice, mira, oye, no te cases, esa persona no conoce a Dios. Ay, pero está bien guapo, dice ella, ¿no? Y yo después lo convierto al Señor con mi amor. Oye, no vayas en contra de lo que dice la Escritura. Si no te unas en yugo desigual. Y ella toma una mala decisión, digamos, va en contra de lo que dice Dios, pero no es un pecado así abierto, ¿no? Simplemente está tomando una decisión y le va mal. ¿Qué virtud hay en lo que está padeciendo ahora en su matrimonio? ¿No es consecuencia nada más de una mala decisión? Pero no es al sufrimiento que se está refiriendo el apóstol Pedro, porque dice, esas cosas que están sucediendo, no hay ninguna gloria, cuando así están recibiendo una consecuencia de sus pecados o de sus malas decisiones. Pero aclaran o agregan el versículo 20, mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto tiene aprobación delante de Dios. Eso es a lo que nos está invitando el apóstol, a hacer lo bueno, ¿sí? Y aunque eso traiga sufrimiento, dolor, eso trae aprobación de parte de Dios. Y el Señor nos va a poner no solo un ejemplo en función del sufrimiento, sino en función de muchas otras cosas. Vamos a Juan capítulo 13, verso 7 y luego vamos a ver el verso 15. Fíjense, porque les decía, es el apóstol el que tiene un conocimiento del Señor más cercano, el que podía escribir estas cosas de que sigamos sus pisadas. Ahí en el capítulo 7 del Evangelio, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, está esa porción que solo Juan escribe cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Y en el versículo 7 le dice Jesús a Pedro, después de que le quiere lavar los pies y él no se quiere dejar lavar los pies, le dice Jesús, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y creo que cuando Pedro escribe su epístola o sus epístolas, él ya comprendió muchas cosas que en su momento no comprendía. Y ahí mismo en esta porción, no solo a Pedro le dice, sino les dice a todos los apóstoles, es cierto, ustedes me llaman maestro y soy maestro. Dice, y si yo siendo el maestro he hecho esto de lavarles los pies, ustedes también se deben de lavar los pies unos a otros, porque ejemplo, dice, les he dado, para que así como yo hice, hagan ustedes también unos a otros. Y en el versículo 15 es donde les está diciendo esto, ejemplo les he dado. Así que como yo lo he hecho, también ustedes háganlo. Pero no queda solo ahí. En el verso 36, si quieres pasar ahora al 36, Lili, va a referir otras cosas más. Le dijo también Jesús a Pedro, le dijo, Simón Pedro, Señor, es Simón el que le dice al Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Quizás esto tiene que ver con el mismo versículo 7, donde Jesús le decía a Pedro, lo que yo hago ahora, Pedro, tú no lo entiendes y lo entenderás después. O pudo haberle dicho el Señor, a donde yo voy, Pedro, tú después vas a ir también. ¿Se acuerdan que hubo dos discípulos que reclamaron los lugares de privilegio cuando el Señor viniera en su gloria, uno a su derecha y otro a su izquierda? Y la respuesta del Señor fue, no saben lo que piden. Y Él les dijo, no es a mí el darles el que se siente uno a mi derecha y otro a mi izquierda, eso es del Padre. Pero les hizo una pregunta, ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? Y ellos le dijeron, podemos. Y Él les dijo, de hecho la van a beber. O sea, no es que puedan, sino
va a ser un hecho seguro que ustedes van a sufrir, van a pasar por muchas cosas por las que yo voy a enfrentar. Y a Pedro también le está diciendo esto mismo. Y si tú conoces la historia también, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, cuando ya Jesús resucitó, y ya cuando Pedro, después de que lo negó, Jesús lo quiere restaurar, y entonces le vuelve a decir algunas cosas que van a pasar en el versículo 18 y 19. Le dice Jesús a Pedro estas cosas. Dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, quizás se refería a esta época de esto, y se está refiriendo a Jesús a cuando ya sea grande Pedro, cuando ya vaya a tener que padecer. Dice: cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, le dijo Jesús: sígueme. Y en el verso 22, fíjate lo que le dice, porque cuando le dice sígueme, Pedro empieza a seguir a Jesús, pero Juan empieza a seguir a Jesús y a Pedro un poquito más atrás de ellos. Y cuando Pedro se percata que viene Juan, le dice al Señor: Señor, ¿y qué de este? ¿Qué de Juan? Y la respuesta de Jesús es: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Te has preguntado alguna vez si a ti te ha pasado algo que implica dolor, sufrimiento por causa del Señor? Y que veas que otros no están padeciendo, y te has preguntado: ¿y por qué a mí? ¿Y qué de este, no? ¿Por qué le va bien? Días pasados, hace exactamente 8 días, no estuve ni aquí ni vi la transmisión porque estaba un poco cansado, porque veníamos de enterrar al 6º hermano de mi esposa que murió. Y tanto ella en su familia como en la mía, ambos somos de familias numerosas, ambos fuimos 9 hermanos, ella tuvo con ella, contándole a ella 9 hermanos, y contándome yo, también en mi familia fuimos 9 hermanos. Y en broma yo le decía a mi esposa, y era el martes, a los pastores, que parece como si estuviéramos echando competencias a ver a quién se le mueren más hermanos, ¿no? Yo le iba ganando 5-4, luego ella me empató 5-5 y ahora me rebasó 6-5. A mí se me han muerto 5 hermanos. Y uno se pregunta, bueno, el otro día estaba escuchando de un hermano, me decía mi esposa, dice, es que su abuelita, digo, este hermano que tiene como mi edad todavía tiene abuelita. Yo no conocí ni mi abuelita, ¿no? Y uno luego llega a preguntarse, ¿por qué yo he tenido que pasar por estas cosas? Bueno, el Señor le aclaró a Pedro: mira, el trato, Pedro, que tengo contigo es un trato personal, pero también lo voy a tener con Juan, y lo va a tener con cada uno de nosotros, pero nosotros debemos de estar seguros de que parte de seguir a Jesús implica sufrir. Él nos ha llamado también para sufrir, para tomar nuestra cruz y seguir el camino que Él ya siguió y seguir sus pisadas. Así que no deberíamos de preocuparnos tanto, sino de confiar más bien en que si lo seguimos a Él, aun aunque parezca que hay cosas que van a ser difíciles y en donde vamos a sentir, nada más a sentir su ausencia, porque no se ausenta, Él está ahí, debemos de tener la certeza, la seguridad que Él va a estar ahí en los momentos más difíciles que atravesemos. Así que Pedro, yo creo que cuando escribió todas estas cosas,
vinieron a su mente muchos recuerdos de lo que él vivió con Jesús, de todo eso que tuvo que enfrentar con él, de cómo fue aprendiendo a través de las enseñanzas de Jesús, de sus mismas experiencias, del negarlo, del ser reconciliado con Jesús o reconciliarlo Jesús con él. De todo eso fue aprendiendo, y yo creo que tenía en mente todo esto cuando él escribe esta carta. Él sabía que había que padecer, y para este momento ya había padecido muchas cosas. Si vamos al libro de Hechos, Pedro ya había sido encarcelado, había sido azotado por el nombre de Jesús, había sido amenazado de muerte, ¿sí? Y él no desistió ya en el camino de ir en pos de las pisadas de Jesús. Y entonces, basado en esto mismo, el apóstol entonces va a recordar algunas cosas de Jesús y empieza a citar lo que él padeció. Dice, pues para esto fueron llamados, verso 21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y refiriéndose a Cristo dice, el cual Jesús, dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y aquí quisiera que estudiáramos esta última parte. En el verso 22 va a hacer referencia el apóstol, ¿sí?, a una porción del Antiguo Testamento, o va a tomar varias partes del Antiguo Testamento, sobre todo de un capítulo de Isaías, en donde todo esto Isaías nos lo describió 700 años antes de Cristo. Capítulo 53, muchos lo conocen, tiene como subtítulo el siervo sufriente. Y entonces en el versículo de 22 podríamos remitirnos a Isaías 53, 9, ¿sí?, porque está diciendo el apóstol de Jesús, el cual no hizo pecado. Fíjense, Cristo padeció por nosotros, ¿sí?, y nos dejó un ejemplo para seguir sus pisadas. Y después se refiere a lo que hizo Jesús, el cual no hizo pecado. Y en el capítulo 53, en el verso 9 de Isaías, dice que él, a Jesús, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Dice, y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús nunca hizo nada malo, nunca engañó a nadie, nunca pecó. Y Pedro se está refiriendo a eso mismo aquí. Dice, él no hizo pecado, no se halló engaño en su boca. Y si Jesús no tenía pecado, ¿era justo que sufriera? Nosotros con toda justicia deberíamos sufrir porque hemos pecado, pero él ni un solo pecado cometió. Y sin embargo padeció, sufrió. Si alguien no merecía sufrir era él, pero sufrió por causa de nosotros. Por eso mismo, al no tener pecado, él podía sufrir por nosotros lo que nosotros no podíamos sufrir por nosotros mismos. Déjame ver si puedo explicar este trabalenguas en el que me metí. Estoy hablando, o está hablando el apóstol, en función, va a terminar hablando de nuestra redención, de nuestra salvación. Y era necesario que alguien ocupara nuestro lugar. Nosotros no podíamos pagar. La Escritura dice que todos, lo vamos a ver ahorita más adelante, todos nos desviamos, todos nos descarriamos. No había forma de que nosotros nos reconciliáramos por nosotros mismos con Dios, porque aunque en la ley del Antiguo Testamento, en la ley sacrificial, si llegábamos a
ofrecer un cordero para limpiar nuestros pecados, esto lo teníamos que repetir continuamente porque seguíamos pecando. Hay varias partes en la Escritura donde empieza a decir, no hay hombre que no peque. Cuando Salomón erige el templo y da una oración ahí, cita una frase que hasta viene entre paréntesis, dice, porque no hay hombre que no peque. Cuando está diciendo, si tu pueblo pecare y eso, y se volvió después a ti, dice, porque no hay hombre que no peque. Entonces, si Jesús no tenía pecado, por lo cual no merecía sufrir por sí mismo, pero por eso mismo, al no tener pecado, entonces podía sufrir por nosotros, podía padecer por nosotros, podía ofrecerse por nosotros que éramos los pecadores, ¿sí? Para que nosotros entonces ya no lleváramos la culpa, sino Él llevara nuestros pecados, los pecados ajenos que no eran de Él, estuvo dispuesto a llevarlo por nosotros. Y fíjate, después tú lo vas a poder ver. Bueno, vamos a ver algunas citas para corroborar esto. Mateo 26, 23, no, perdón, esa no es ahorita. En el verso 23, vamos al verso 23 de la primera carta de Pedro en el capítulo 2. Dice, una vez que nos está hablando, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, perdón, el 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora vamos de nuevo a Isaías, porque este verso 23 nos remite ahora de nuevo a Isaías 53, pero ahora al versículo 7. Fíjate lo que dice Isaías a esto mismo que dice Pedro. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y lo que Pedro está diciendo, que Jesús recibió maldiciones, ¿sí? Recibió amenazas, pero en todo esto nunca se defendió, nunca habló. Todo se lo encomendaba, toda su causa, toda esa injusticia, todo ese sufrimiento lo encomendaba a la causa del Padre, porque él sabía que si había alguien que podía juzgar de una manera justa, era su Padre. Y esto es lo que nosotros también debemos de tener como una certeza, ¿sí? El apóstol Pablo refuerza esto también en Romanos y dice, no os venguéis a vosotros mismos, sino dejar lugar para la ira de Dios, porque dice, Dios mío es la venganza, yo pagaré. Y si alguien sabe dar a cada uno lo que merece justamente, es Dios. Nosotros cuando queremos impartir justicia siempre nos vamos a equivocar, a veces nos vamos a pasar y a veces vamos a ser muy benevolentes y no vamos a dar lo que merece la gente. Si queremos erigirnos como jueces, no vamos a funcionar bien porque no somos los jueces, es Dios el que va a juzgar. Y Jesús lo comprendía perfectamente y Pedro lo entendía y por eso nos está poniendo como ejemplo a Jesús. Dice, Jesús, podía tener una actitud de total silencio, ¿sí? De quedarse callado, de no hablar, porque sabía si alguien lo iba a defender y si alguien iba a juzgar las cosas era su Padre. Ahora sí vamos a algunas citas donde podemos ver esa actitud que a mucha gente sorprendió de Jesús. Mateo 26, 63. Fíjense a lo que se tuvo que enfrentar. Ya estamos hablando en la última semana en la vida de Jesús, en lo que se conoce como la pasión de Cristo. Dice el evangelista Mateo, mas Jesús callaba cuando fue presentado ante las autoridades religiosas y fue llevado ante el sumo sacerdote y le estaban pidiendo que si él era el Hijo de Dios que respondiera y Jesús quedaba callado.
Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús estaba callado. Si tú lees el relato después, Jesús dice: sí, si tú lo dices, ok, sí soy el Hijo de Dios. Pero sin embargo, vamos ahora al capítulo 27, a los versos 12 al 14 del mismo Mateo, porque nuevamente Jesús es llevado ante una autoridad de la cual podía depender su vida. Y dice la Escritura: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, dice, nada respondió. ¿No te maravilla eso? Jesús estaba siendo acusado injustamente, sabía que le esperaba la cruz. Sin embargo, cuando es cuestionado, cuando es acusado, se queda callado, como dice Isaías también. Dice: y siendo acusado por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y no es que estuviera enmudecido a causa del temor, porque esto no hubiera provocado que Pilato se maravillara. Pilato se maravillaba porque veía a un Jesús quizás entero, firme, estoico, sin defenderse. Déjame ver una cita más. Lucas 23, verso 9 y luego el verso 34. Porque a mí, ahora que estaba preparando esto, la verdad, estaba considerando cómo es posible que nuestro Señor, ante todo lo que estaba sufriendo y padeciendo, ante todas las acusaciones, Él callaba por amor a ti y a mí. Lucas dice: y le hacían muchas preguntas, pero él nada les respondió. Esto es cuando es llevado ante Herodes. Herodes, cuando se entera de que Jesús está ahí y se lo envían, él había escuchado muchas cosas de Jesús y quería verlo hacer alguna curación, él dice que alguna magia, y quería escuchar a Jesús y lo empieza a interrogar y nada le responde a Herodes. Verso 34, perdón. Y después, cuando ya Jesús está siendo crucificado, se dirige al Padre y entonces ahí sí habla y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Si para algo abrió su boca Jesús, fue para pedir misericordia al Padre por esa gente que lo estaba acusando, que lo estaba haciendo sufrir. Él encomendaba su causa al que juzga justamente. Él tenía en mente, volvamos a Isaías ahora, Isaías 53:6 y al verso 12. Tenía en mente Jesús quizás todo esto, y tenía en mente esto Pablo cuando escribía estas cosas como referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo después va a decir en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 21, dice: al que no conoció pecado, ahí déjalo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias delante de Dios. Y aquí en Isaías dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que Jesús, cuando muere, también se entrega al que juzga justamente. ¿Se acuerdan cuando muere?
Dice: Señor, oh Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No solo estaba muriendo en ese sentido, sino estaba encomendando toda su causa, lo que padeció injustamente se lo estaba encomendando al Padre. Así que él mismo llevó también, dice el verso 24, acabamos en el 25, dice el verso 24, él mismo, Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Fíjense, dice que el mismo Jesús, él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo. Digamos, no es que al momento en que murió o en que estuvo en la cruz, el Padre puso los pecados sobre él. No, él mismo decidió llevar nuestros pecados en todo su proceso de crucifixión, los llevó hasta el madero, él los cargó sobre sí mismo, sobre sus hombros, todos nuestros pecados. Esto me recuerda a una figura del Antiguo Testamento. Ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 22, es cuando habla acerca, y versículo 6 nada más quiero, en donde se nos narra cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, su hijo, y que es una tipología perfecta de Jesús. Bueno, no perfecta, porque finalmente Isaac no murió, pero es una tipología de lo que iba a pasar, ¿sí? Porque dice Pedro que él mismo llevó nuestros pecados. Y fíjense lo que pasó con Abraham cuando va a sacrificar a su hijo. Llega al monte, a las faldas del monte donde lo va a sacrificar, deja a sus criados y le dice: espérenos aquí, que el muchacho y yo vamos a ir. Dice: no vamos a ir a sacrificar, dice: vamos a ir a adorar y regresaremos. Y en el verso 6, ya cuando va solo con Isaac, ¿sí? Isaac le hace una pregunta a su padre: ¿y dónde está el cordero? Y todo eso. Pero dice: y tomó Abraham la leña del holocausto. ¿Y saben qué hizo Abraham con la leña del holocausto? La leña era para el sacrificio. Dice: la puso sobre Isaac. O sea, no la cargó Abraham, no llevó el Padre nuestros pecados. El mismo Abraham puso sobre su hijo la leña con la cual iba a ser sacrificado. Y Jesús cargó nuestros pecados. Él fue al madero, fue al sacrificio, y él cargó en sí mismo nuestros pecados, así como Isaac cargó la leña con la que iba a ser sacrificado. Y caray, cuando estaba considerando esta parte, yo veía: Jesús los quiso llevar por amor a ti y a mí. Digamos, como que nos quitó la carga, lo que nosotros estábamos cargando de culpabilidad. Nos dijo: yo tomo tus pecados, tus culpas, y yo las llevo sobre mí, las voy a llevar al madero. Y hermanos, si tenemos ese ejemplo supremo de sufrimiento, de que alguien padeció por nosotros, el autor de Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es el 12:3. Y después agrega algunas cosas el autor de Hebreos. No solo dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dice: el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El que sigue: consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Dice: para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano, tú y yo vamos a sufrir, estamos llamados a sufrir. Y si algún día ese sufrimiento nos hace doblegarnos, porque nos empezamos a sentir mal, a sentir que estamos siendo tratados injustamente, dice el autor de Hebreos: mira a Jesús. Si empiezas a desmayar en tu ánimo, mantén la mirada en Jesús. Jesús tenía un premio, una recompensa al final de todo lo que hizo. Dice: por el gozo puesto delante de él.
No se desanimó, siguió adelante. Sabía que esa era su misión y que iba a haber una gran recompensa de aquel que juzga justamente. Porque una vez que Jesús murió, estuvo dispuesto a ser sacrificado. Ya Pablo en Filipenses dice: entonces Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre se ha de doblar toda rodilla y toda lengua de confesar que Él es el Señor. Y terminamos con el versículo 25, que nos remite a Isaías 53:6. Y esto nos habla de la condición de toda la humanidad. Ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Isaías 53:6 dice que todos nos habíamos desviado como ovejas. Todos nos habíamos extraviado, ¿no? Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Aquí nos está mostrando la condición de toda la humanidad. Nos describe cómo éramos antes, pero cómo somos ahora. Éramos ovejas descarriadas, pero volvimos al pastor de nuestras almas. O más bien, Dios nos hizo volver a él. Porque no fue tanta nuestra iniciativa. Cuando tú vas ahí al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 15 vienen 3 parábolas. Viene la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y después el hijo pródigo. Y cuando habla acerca de la oveja perdida, me encanta la versión de Lucas, porque en la oveja perdida dice que deja a las 99 y va en busca de la perdida. Pero agrega algo Lucas que no viene en los otros evangelios. Dice, y la buscó hasta que la encontró. O sea, no fue a buscarla nada más, sino insistió hasta que la halló. Y ese es nuestro Señor, que a cada uno de nosotros salió a buscarnos y no desmayó en su búsqueda hasta que nos halló. Nos tomó en sus brazos, nos puso en sus hombros y nos regresó al redil, nos regresó al pastor y obispo de nuestras almas. Y nada más algo que se me pasó del verso anterior. Bueno, por sus azotes, dice, por la forma en que fue martirizado Jesús, cómo lo latigaron, cómo le abrieron heridas y esas heridas sangraban. Dice Pedro también en función de eso, y lo dice Isaías, dice, y por sus llagas, por esas heridas, también nosotros fuimos curados, recibimos sanidad. ¿No crees que es para darle gloria a Dios? ¿No crees que es para estar agradecidos de todo lo que Jesús hizo? Y que Pedro, en su experiencia en contacto, digamos, directo con Jesús, no quería olvidar y quería dejar plasmado ahí en su carta como un ejemplo de dolor y sufrimiento para que nosotros sigamos en ese mismo llamado que tenemos de parte de Dios a sufrir. ¿Y qué es comparado lo que nosotros podemos sufrir si un patrón nos trata mal? Si los gobernantes son injustos y nos imponen cosas que a nosotros no nos gustan, comparado con el sufrimiento de Jesús. Hermanos, no es nada. Así que debemos estar dispuestos a soportar todas y cada una de estas cosas también por ese llamado que Jesús nos ha hecho. ¿Me acompañas a orar? Padre, te damos muchas gracias en esta noche, porque al considerar tu palabra y al traer a la memoria todo lo que tu Hijo hizo por nosotros, no nos queda más que tener un corazón lleno de gratitud. Señor, y te decimos, aquí estamos dispuestos a lo que venga, a lo que tú determines para nosotros. Estamos dispuestos a mantener una actitud de sumisión ante nuestras autoridades, ante nuestros jefes en el trabajo, ante quienes estén por encima de nosotros, sin importar cómo nos traten, bien o mal.
sean buenos o sean malos, sean justos o injustos. Señor, al igual que nuestro Señor Jesucristo, queremos encomendar la causa a ti. Tú eres el que un día quizás nos vas a premiar, y el mejor premio será escuchar: vengan benditos de mi Padre, entren en el gozo de su Señor. Muchas gracias, Señor, te damos por tu sacrificio en la cruz. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.